que Pablo estaba custodiado por un hombre que era jefe de una compañía romana. El capítulo 27, el verso 1 dice que ese hombre se llamaba Julio y que lo estaban llevando a Italia, que la compañía se llamaba Augusta, y dice que se embarcaron en una nave adramitena e iban viajando hacia el oeste. Y cuando llegaron allí a lo que es Mira, ciudad de Licia, ellos cambiaron de embarcación, porque la otra embarcación iba hacia el Asia, y ellos cambiaron de embarcación y subieron ahora a una embarcación comercial, una nave, dice la palabra del Señor, que era alejandrina y que iba para Italia. Y entonces Julio, el jefe de todos los soldados romanos, de esa compañía de soldados romanos llamada Augusta, le dijo: bueno, en esta nave vamos a ir. Es como los policías de ciertos países que pueden detener, ¿verdad?, un vehículo y decir: señor, bájese de su vehículo, soy policía, le muestro la placa, lo necesito para una persecución. Pueden sacar un carro, pueden sacar una moto, lo que sea, son policías y hay que entregárselo. Si lo arruinan, te lo van a pagar, el gobierno te lo va a pagar, pero si te niegas, te declaran cómplice y vas preso. Así que tienes que darle el vehículo al oficial. De la misma manera era con los romanos, y dijeron: en esta nave vamos nosotros. Ustedes llevan su trigo, era una nave que llevaba trigo, tenía tripulación, tenía capitán, pero subieron los soldados romanos y los prisioneros. En total eran 276 personas, según el verso 37. 276 personas a bordo. La nave le tocó surcar las aguas del Mediterráneo y encontrarse con un viento huracanado llamado Euroclinón, según el versículo 14. El apóstol Pablo les había dicho: no naveguemos. Julio, por favor, no naveguemos. Va a cambiar el tiempo, va a haber tormenta, va a haber adversidad, van a haber vientos contrarios, está en riesgo nuestra vida. Pero el soldado, el centurión, no quería de ninguna manera seguir con esa papa caliente en la boca, con ese problema en las manos. ¿Por qué? Porque los romanos, los soldados romanos, cuando custodiaban a un prisionero, si el prisionero se les escapaba, tenían que pagar con su vida. Por eso es que ustedes recordarán el carcelero cuando vino aquel terremoto y Pablo y Silas, ¿verdad?, fueron liberados, y entonces él iba a quitarse la vida. ¿Por qué iba a quitarse la vida? Porque sabía que lo iban a matar. Esa era la ley del ejército de Roma. Al soldado que se le escapara, el prisionero pagaba con su vida. Así que no quería Julio ese problema, quería deshacerse de esos prisioneros de una vez. Él no se había enrolado en el ejército de Roma para andar custodiando criminales y prisioneros. No quería arriesgar su vida de esa manera, prefería pelear contra los enemigos del imperio, conquistando, ampliando la frontera de su patria amada, morir como un valiente en un campo de guerra, peleando contra otro soldado de otra nación, pero no morir por una espada romana, por haber sido un hombre indigente que permitió que un prisionero se escapara. Los demás soldados tenían la misma sensación. Así que en esa prisa tomó la mala decisión de navegar, a pesar del consejo de Pablo. Julio apreciaba y quería mucho a Pablo, porque Pablo no era como los otros prisioneros. Los otros eran criminales, ladrones, asesinos, hombres realmente de muy mala calaña, de muy mala madera. Pero Pablo era un hombre santo, era un apóstol, era un predicador del evangelio, era un hombre al cual se le había aparecido Jesucristo y lo había consagrado y santificado para ser su siervo. Si es cierto, antes de eso, él era un hombre sumamente malo y perverso, había hecho matar a un diácono, a veces el sueño de todo pastor, había matado a un diácono llamado Esteban, pero había cambiado, era un hombre distinto. Ahora era un hombre santo, era un hombre entregado a la causa de Dios. Y cuando estaban navegando, se encuentran con esa tormenta. Y entonces, bueno, ustedes saben de mar, viven al lado del mar, saben muy bien lo que es proa, lo que es popa, lo que es babor, estribor, no tengo que explicarles eso. Así que encalló el barco en unas rocas debajo de las aguas. Y entonces toda la popa se mecía, se estremecía, las olas movían la parte trasera del barco mientras la parte delantera estaba enclavada en las piedras y se quebró, se partió al medio. Ya habían tirado todo el trigo al mar
No les importó ya la pérdida económica, porque lo único que querían era salvar sus vidas, porque la tormenta había durado 14 días. 14 días sin comer, 14 días sin dormir, tranquilo, durmiendo 1 o 2 horas, no sabiendo si era el último día o la última noche de sus vidas. Desesperados, querían salvarse. Y entonces cayeron todos al agua, todos.